vamos a ir a nuestra siguiente, anteúltima de las presentaciones para luego ir al panel de cierre. Les recuerdo que vamos a estar terminando a las 2 de la tarde. Y la próxima presentación se denomina Evolución del ransomware y la necesidad del monitoreo continuo. La misma va a estar a cargo de Steve Rainville, CEO de la empresa Chatwin. Él es presidente ejecutivo de CyberSecurity. Tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de información, 15 específicamente en servicios de seguridad de TI. Su experiencia abarca los servicios de seguridad cibernética, incluida la planificación y optimización del Centro de Operaciones de Seguridad, implementación de soluciones STEM y análisis de seguridad para organizaciones canadienses y globales. Les comento que la conferencia de Steve va a ser en inglés y va a tener una traductora sucesiva que va a hablar, entonces él va a hacer frases cortas y va a permitir la traducción de la misma. Igual va a respetar su tiempo, sumando la participación de ambos en la presentación. Les recuerdo, estamos en la anteúltima conferencia, nos queda la última de las mismas que la va a dar Julissa Mateo, que es Business Development Executive en transformación digital de la empresa Software One, y con su conferencia Alta Gerencia, Ataques, Acción y Prevención, y luego el panel de cierre sobre el estado de la ciberseguridad en el país. Quédense hasta el final y acompáñennos con esto. Adelante, Steve. Nice to meet you. Nice to have you here. Thank you. Thank you. Gracias. This is going to be interesting and different. Esto será interesante y diferente. All right, so we're going to talk about ransomware and the evolution today. I'm not going to be talking about products. I think you've heard a lot of products and capabilities. We're going to go through a story together. Yo voy a estar hablando sobre ransomware, pero voy a estar hablando un poco más sobre una historia, pues las capacidades y los productos ya se les han explicado bastante. So if we go back to the start, when these attacks, it's obviously with the internet, with connectivity to different systems. And these attacks were all about how can I get personal information, how can I get credit card information and sell that on the dark web, on the black market, to be able to create those cards. So we were looking for people that had a lot of money, a lot of wealth, and how could I extract that information. Cuando empezó el ransomware, lo que se atacaban eran los bienes de las personas. ¿Qué información tenía la persona? ¿Quiénes tenían dinero? Le robábamos sus datos y también informaciones sobre sus finanzas para poder determinar a quiénes se podía atacar. Estas informaciones luego entonces se vendían en el mercado negro, en la dark web. And so as you can see, 10 years ago, a personal record, your personal information about your credit, could be worth up to $100 per person. Hace unos años, como pueden ver en la pantalla, vender las informaciones de sus datos crediticios podía valer unos cientos de dólares. Criminals have had to adapt their business. Los criminales han adaptado al negocio. So as you're improving your cybersecurity, they need to adapt and find ways into your environments. Ya que ustedes han mejorado su ciberseguridad, pues ahora ellos tienen que mejorar las maneras de cómo violentar sus medioambientes. With more connectivity became more access to personal information, so much that the value we're talking for a personal record is almost zero. Al estar todos tan conectados, ahora mismo el poder acceder a sus informaciones para poder utilizarlas o venderlas ya tiene un valor de cero. So what we need to do now is figure out what are the criminals doing? How are they adapting and providing value? How do they collect value from their attacks? Ahora hay que ver cómo fue que ellos se adaptaron y cómo fue que ellos determinaron qué tiene valor para poder atacar. One of the examples that we have here is Bitcoin mining. Instead of trying to steal your personal information, let me use your information technology resources to mine for Bitcoin. En vez de estar utilizando el acceso a sus informaciones para robárselas, ahora vamos a hacer el mining de Bitcoin utilizando las estructuras cibernéticas que tienen ustedes. Another option is click fraud. How do I convince you to access
a website, provide your credentials, share personal information, so I can then use that for larger fraud. Otra es hacerte cliquear en algo a través de un link que es fraudulento para entonces tomar tus credenciales para cometer un fraude más grande. And this can lead into business email compromise, which is basically, I have access to conversations, to emails, and how can I convince your financial department to pay for invoices, to transfer cash into a different bank account? Otra es cómo yo puedo violentar tu cuenta de correos de negocio para entonces convencer a tu departamento de finanzas a que realice unos pagos y yo poder entonces hacer que ellos transfieran fondos a otras cuentas. And obviously we get to ransomware, which is holding your information hostage and in the hopes that you will pay. La otra es lo del ransomware, que es básicamente secuestrar la información y esperar que tú vas a pagar para recuperarla. So in the early days, we're talking here 2012, so about 10 years ago, the objective was, let's encrypt, let's find a way to get access to your information and negotiate. En el 2012, hace 10 años, cuando se empezó esto, cuando se inició, lo que se hacía era, vamos a encriptar la información tuya y vamos a convencerte de que hagas una negociación con nosotros. And as we're mentioning here, if you had backups, you're okay. So if you can focus on that, you can recover your data, and you may lose some access, but you were still okay. Backups were enough. Pero en ese tiempo, el tener un backup o haber hecho guardar información en otra plataforma era lo suficiente para salvarte, aunque sí perdieras parte de tus activos. And this was complicated because in those days, you needed cash. You needed to transfer money, which means police force could track the money. Pero en esos tiempos, al final se pagaba con efectivo. Eventualmente la misma policía podía rastrear a dónde iba ese dinero con el que se te pagaba. So now with the advent of the blockchain, of bitcoins, of digital currency, we can now, as a criminal, as an attacker, I can offer you customer support. Please pay here, do the digital transfer. There's no money trail. Ahora, como tenemos el blockchain, los pagos en Bitcoin y en otros tipos de criptomoneda, yo puedo tener a alguien incluso de servicio al cliente, decirle por favor realice su pago por acá y no hay como rastrear esos fondos. But again, the motivation for the criminals is get the money, not destroy data. So if you have backups, you're okay because people paid, right? That's the simple truth. En fin, este criminal no le interesa en sí conservar tu información, es lo que quiere es que le pagues. Así que siempre que tú hayas hecho un backup de tu información o la hayas guardado, no va a haber problema. So things have evolved because now we don't want to pay the ransoms. They are now very expensive, so we want to resist. We don't want to help these criminal organizations and finance their activities. So we refuse to pay. That comes with additional consequences. Ahora mismo no se le quiere pagar a los secuestros de información. Cuando una persona es víctima de ransom, nos rehusamos a pagar. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos rehusamos a pagarle a los delincuentes? Bueno, eso tiene consecuencias. So one of the things that they're doing now is to motivate you to pay, is that they're destroying your backups. And they can also use your backups to steal your information. Ahora lo que ellos dicen es, si no me pagas, yo voy a destruir aún el backup que tú tienes, y si no me pagas, yo voy a, con la información que tengo, conseguir tus otras informaciones. Think about this today. How many of your organizations save your data in the cloud? How many of you are using the cloud as a secondary storage for critical information? Las informaciones críticas que ustedes manejan actualmente en sus organizaciones, piensen lo siguiente: ¿cuántos de ustedes, aparte de tenerlos en su computadora, su segundo almacenamiento está en una nube? All of that information is what the criminals want. They do not need to go to your data centers. They do not need to go to your endpoints to get the data. If they can get a copy of your backups, they have everything they want.
and then they can destroy the data to ensure you're going to pay. Ya ellos no están hackeando tanto los centros de data, pues inmediatamente tienen acceso a estos almacenamientos o a estos backups, ya ellos pueden destruir su información. So all of this isn't easy. And I know that a lot of the presentations, there's conversations about we need all of these tools. You need to understand why. This is an example here of one of the attacks. Sé que no es tan fácil, pero en todas las conversaciones nosotros estamos hablando de por qué se necesita esto. Por ejemplo, en esta diapositiva se va a explicar qué pasa con los ataques. The MITRE ATT&CK framework was developed because the attacks are complex. They're not easy, and criminals don't just press a button and the attack works. They take time, they take people and expertise to get what they want. Hay todo un medio ambiente de ataques porque los ataques no se hacen con un solo clic. Hay diferentes personas y entes trabajando para poder atacar. So, what's the story here? And should you be worried and very concerned? Yes, you should be concerned, but there are solutions, there are things that you can do. Si bien hay preocupaciones y hay razones para estar preocupados, también hay soluciones y hay cosas y pasos que ustedes pueden hacer. One of the things that everyone has to understand, one constant, attackers adapt to the environment. Hay algo constante que debemos tener claros y es que los atacantes se van a adaptar con el tiempo. They will find a vulnerability, whether it's in the technology, your people, or the process. Ellos van a encontrar a dónde somos vulnerables, sea la tecnología, las personas que trabajan con nosotros o los procesos. Some examples. For the technology, if you don't do patching and updates, that will expose a mechanism for the attackers. Si no hacen patching en su sistema de seguridad, si no hacen actualización de sus antivirus, allí se le va a permitir una vulnerabilidad. For people, think about phishing and smishing and all of the different techniques to convince someone to do an activity they would not normally do. Cuando hablamos de la vulnerabilidad de las personas, hay diferentes técnicas de phishing, smishing para convencer a alguien que realice algo que en un entorno normal no haría. And then business email compromise is a combination of both. I'm asking someone to pay an invoice, for example, and without following due process. They're not checking the bank account. They're not checking why or asking those questions. It's an urgent request. The technology isn't there and the process isn't followed. Cuando estamos hablando de que se logra comprometer o vulnerar uno de los email corporativos, podemos fácilmente pedirle que realicen un pago a una cuenta por X cantidad y ellos, si no están utilizando la tecnología y si no están siguiendo el debido proceso, ellos van a hacer ese pago. And so, what should we do? What can you do? One of the easiest things, right? Implement multi-factor authentication. ¿Qué podemos hacer? Lo más sencillo. Autentificación multifactorial. Don't wait for passwordless. Don't do complicated solutions. They're free from Microsoft, from Google, from Amazon, from most applications. Implement this today. Esto es algo que ustedes pueden implementar hoy mismo y ni siquiera tienen que pagar adicional, pues el mismo Google y el mismo Microsoft se los tienen disponibles. No duden en hacerlo hoy. And so the other part is to understand how your technology is used in your environment. You cannot defend your environment if you do not understand how technology is used. The attackers are unknown. What do you control? Your information systems. Deben entender cómo se está utilizando la tecnología en sus medioambientes, porque los atacantes, ellos sí están pendientes de a dónde están las fallas o dónde su tecnología del medio ambiente que ustedes utilizan para trabajar, sí tiene vulnerabilidades. And so, with the understanding, and if you want to grow your understanding of your environment, it's to perform monitoring. And the monitoring is understanding how the people use the technology, how they support the different processes, and how that can be abused.
by doing consistent monitoring, you can learn. And it's not just about the bad things. It's not about the attacks. It's about how people are using the technology to provide services in your business. Otra cosa que ustedes pueden hacer es el monitoreo. Con el monitoreo usted establece cómo las personas que trabajan con usted están utilizando su tecnología. Ahí ustedes pueden ver cuáles procesos se están haciendo y determinar a dónde hay cambios. And so by knowing how people use your own technology, you can then identify the exceptions. You know, how do I know what Freddie here standing in the front row, how is he supposed to be to buy some Apple cards and some gift cards? Is that normal? Probably not, but I don't know if I've never looked at what he does every day. Entonces, es mirar las excepciones, porque en este caso no le estamos diciendo que tienen que estar pendientes de un ataque, sino ¿cuál sería una excepción? Freddy no suele comprar tarjetas de regalos con una tarjeta de crédito. Pero ¿cómo yo voy a saber que ese fue un cambio en su comportamiento utilizando la tecnología si yo no lo he monitoreado antes? So, long story short, we're here to help. We partner with Chatwin to help you understand your technology, to use it better, and to detect these anomalies. Come and have a conversation with us. We're here to help. Nosotros estamos aquí para ayudarles, estamos trabajando mano a mano con Chatwin, nosotros estamos aquí para identificar a dónde hay estos cambios en el uso de su tecnología. Entonces vamos a tener esa conversación. Thank you, Steve. Un aplauso para él. Gracias por el tiempo. Thank you so much.